La palabra información se ha vuelto tan cotidiana que rara vez nos detenemos a pensar qué significa realmente. Sin embargo, para Fagin, este término es mucho más que datos que viajan por cables o que aparecen en nuestras pantallas. La información es un puente invisible entre la realidad que observamos y la interpretación que le damos, y es aquí donde comienza el misterio. Su origen etimológico, informare, literalmente dar forma, revela un matiz profundo. Informar no es simplemente transmitir, sino modelar la percepción de quien recibe. Y sin embargo, en la vida diaria la empleamos con múltiples sentidos: noticias, instrucciones, señales, conocimientos, como si fuera un concepto único. Pero la información no existe en el vacío. Depende de un observador que la reconozca y la interprete. Aquí aparece el primer enigma. Un mismo hecho puede transmitir mensajes radicalmente distintos a personas diferentes. Pensemos en un gesto tan simple como levantar el pulgar. Para un turista extranjero, podría ser una señal amistosa. Para alguien de otra cultura, quizá una ofensa. Y para quien conoce al emisor íntimamente, tal vez encierre un significado privado, imposible de descifrar para un tercero. Esta relatividad del significado nos conduce a la distinción que Fagin subraya: la diferencia entre información objetiva y subjetiva. La primera se apoya en un código compartido y consensuado, el lenguaje de las señales de tránsito, por ejemplo, mientras que la segunda nace de la experiencia y el contexto personal de cada individuo. Ambas coexisten en todo acto comunicativo, aunque no siempre seamos conscientes de ello. El filósofo Luciano Floridi, una figura clave en la filosofía de la información, sostiene que vivimos en una infosfera donde cada interacción es una forma de intercambio simbólico. Para él, la información es tanto un recurso como un entorno en el que existimos. Por otro lado, René Thom, conocido por su teoría de las catástrofes, ve la información como una fuerza que modela estructuras, un elemento tan real y activo como la materia o la energía. Incluso la ausencia puede ser información. Si acordamos encontrarnos a las 6 en la plaza central y uno de nosotros no aparece, ese vacío habla por sí mismo. En este sentido, no se necesita un mensaje explícito para que la mente del observador construya un significado. Fagin insiste en que este tejido de significados objetivos y subjetivos es el suelo invisible sobre el que se construye todo conocimiento. Sin él, ni la ciencia ni la tecnología tendrían cimientos sólidos. Pero hay un giro. Cuanto más tratamos de definir la información con precisión absoluta, más se nos escapa su dimensión humana y subjetiva. Es como intentar atrapar un río con las manos. El agua se escurre, recordándonos que lo esencial de la información es su capacidad para transformar, no solo para describir. Y quizás ahí radica su verdadero poder. La información es viva mientras se interpreta, mientras genera nuevas conexiones en la mente que la recibe. No es un objeto inerte, sino un proceso que fluye, se adapta y muta. En cada conversación, en cada símbolo compartido, late la posibilidad de un cambio. Fagin advierte que entender esto no solo es clave para la ciencia y la filosofía, sino para la forma en que nos comunicamos y coexistimos como sociedad. Después de todo, si la información nos moldea, comprenderla es comprendernos a nosotros mismos. En la década de 1940, un joven ingeniero llamado Claude Shannon revolucionó nuestra comprensión de la comunicación.
Su objetivo no era explicar el significado, sino crear una forma de medir la cantidad de información que se transmitía de un punto a otro. Este enfoque, estrictamente matemático, dio origen a lo que hoy conocemos como teoría de la información. Shannon descubrió que podía describir cualquier mensaje en términos de probabilidades. Cuanto más improbable fuera un suceso, mayor sería la cantidad de información que aportaba. En su famoso ejemplo, las letras en inglés no aparecen con la misma frecuencia. La E es muy común, mientras que la Z es rara. Por eso, recibir una Z en un mensaje aporta más información en sentido estadístico que recibir una E. Para cuantificar esta información, Shannon introdujo la unidad mínima, el bit. Un bit representa la respuesta a una pregunta de sí o no, como lanzar una moneda y obtener cara o cruz. No importa el soporte, puede ser luz, electricidad, sonido. Lo esencial es que existan dos estados claramente distinguibles. Aquí es donde la visión de Fagin añade matices. Aunque el bit sea un concepto abstracto, en la realidad física se implementa con dispositivos que mantienen un estado estable frente al ruido y la incertidumbre. En un circuito digital, por ejemplo, un bit puede estar representado por un voltaje alto o bajo, separados por un margen de seguridad para evitar errores. Ese umbral, invisible para el usuario, es el guardián que protege la integridad del mensaje. Pero, advierte Fagin, esta medición perfecta tiene una limitación fundamental. No dice nada sobre el significado. Dos mensajes pueden tener la misma cantidad de bits y, sin embargo, uno ser trivial y otro transformar la vida de quien lo recibe. La teoría de Shannon brilla cuando se trata de optimizar canales de transmisión, pero se detiene ante la puerta del sentido humano. Esta diferencia es clave para comprender que la información no es solo un patrón de señales, sino una relación entre un símbolo y el contexto en el que se interpreta. Un mismo patrón binario podría representar un número, una letra, una imagen o un comando de máquina, dependiendo del acuerdo previo entre emisor y receptor. Sin ese acuerdo, no hay mensaje posible, solo ruido. Shannon nunca pretendió resolver el enigma del significado. Su genio estuvo en aislar la cantidad de información de todo lo demás. Sin embargo, al hacerlo, dejó claro que la parte más humana del proceso comunicativo, la interpretación, no podía reducirse a fórmulas. Para Fagin, esta separación es un recordatorio de que la precisión matemática, por brillante que sea, es solo una herramienta. La verdadera comprensión requiere un puente que conecte las señales objetivas con el universo subjetivo del observador. Y ese puente, como veremos, se vuelve mucho más complejo cuando lo recorren los procesos vivos. Cuando pensamos en información, solemos imaginar mensajes, bits o datos digitales. Pero para Fagin, la forma más sofisticada y misteriosa de información es la que circula en los organismos vivos. Él la llama información viva, y su diferencia con la información procesada por máquinas es radical. No se puede separar de la materia y la energía que la encarnan. En un ordenador, el software y el hardware son entidades distintas. En un ser vivo, el programa está inscrito en su propia estructura física. El ADN es un ejemplo perfecto. No solo contiene la información genética, sino que también forma parte del mecanismo que la interpreta y ejecuta. Y lo más sorprendente es que gran parte de este ADN
durante décadas etiquetado como basura por no codificar proteínas, resultó desempeñar funciones cruciales. La biología molecular moderna ha demostrado que regula procesos vitales, controla cuándo se activan o desactivan genes y participa en la respuesta a cambios del entorno. Uno de los hallazgos más impactantes en este campo es la técnica CRISPR-Cas9, que permite editar el ADN con una precisión que parecía imposible. Este sistema no fue inventado por humanos, fue descubierto en bacterias, donde actúa como un mecanismo natural de defensa contra virus. Así, la naturaleza llevaba millones de años editando su código antes de que nosotros lo imitáramos. Fagin subraya que esta integración entre información, materia y energía es mucho más eficiente que cualquier sistema artificial que hayamos creado. Un ejemplo extraordinario es la fotosíntesis. Las plantas convierten la luz solar en energía química con una eficiencia que en algunos casos se acerca al 98%, algo que nuestras tecnologías fotovoltaicas aún están muy lejos de lograr. Estudios recientes sugieren que en este proceso intervienen fenómenos cuánticos, donde partículas de luz parecen explorar simultáneamente múltiples rutas antes de encontrar la más eficiente. Estos fenómenos cuánticos no se limitan a la fotosíntesis. Investigaciones emergentes apuntan a que, en el interior de la célula, procesos esenciales como la transferencia de energía, la detección de campos magnéticos y la comunicación intracelular pueden involucrar espines electrónicos, fonones, vibraciones cuánticas de la red molecular e incluso fotones atrapados en estructuras biológicas. Estos elementos, invisibles a simple vista, podrían ser piezas fundamentales del código vivo que la naturaleza ha perfeccionado durante miles de millones de años. La idea de que la vida pueda operar siguiendo un principio holográfico es igualmente fascinante. Cada parte del sistema contiene información sobre el todo. En biología, esto se observa en cómo cada célula de un organismo multicelular porta el genoma completo, aunque solo exprese una fracción según su función. Incluso moléculas simples, como la glucosa, demuestran esta triple naturaleza. Son materia, aportan energía y transmiten información metabólica que regula la actividad celular. En un sentido profundo, cada flujo bioquímico es también un flujo de información, codificado en concentraciones, gradientes y señales moleculares. Esta visión recuerda la antigua idea de Aristóteles, quien en su tratado De Partibus Animalium hablaba de la forma y la materia como dos aspectos inseparables de la realidad. Para él, el alma era la forma del cuerpo vivo. Para Fagin, la información viva es esa forma dinámica, una coreografía continua entre estructura, energía y significado. Entender este lenguaje oculto de la materia no es solo un reto científico, sino una puerta a una comprensión más amplia de la vida misma, una comprensión que, según Fagin, podría redefinir los límites de lo que consideramos inteligencia. En el imaginario popular, solemos comparar la mente humana con un ordenador y el cuerpo con una máquina biológica. Para Fagin, esta analogía es profundamente equivocada. Aunque pueda servir como metáfora superficial, las diferencias entre organismos vivos y sistemas artificiales son tan amplias que la comparación se derrumba al primer examen serio. En un ordenador, el hardware y el software son entidades separadas. Los programas pueden instalarse, modificarse o eliminarse sin alterar físicamente la estructura del dispositivo. En cambio, en un ser vivo, la programación,
está inscrita en la propia materia. El ADN no solo contiene las instrucciones, sino que forma parte de los mecanismos que las ejecutan. La información, la materia y la energía son inseparables. Cada célula es a la vez el soporte y el intérprete de su propio código. Esta integración le otorga a la vida capacidades que la tecnología actual no puede igualar. Un organismo puede autorrepararse. Una herida en la piel inicia de inmediato una cascada de procesos que regeneran el tejido. Las máquinas, en cambio, requieren intervención externa. No hay un ordenador que repare por sí solo un microchip dañado. La vida también puede reproducirse y transmitir sus características a nuevas generaciones, algo impensable en un sistema diseñado por humanos. Un servidor puede clonar datos, pero no puede construirse a sí mismo desde cero, ni adaptarse de forma espontánea a un entorno cambiante. El metabolismo biológico es otra muestra de superioridad adaptativa. La glucosa, por ejemplo, es mucho más que un simple combustible. Es materia que construye tejidos, energía que alimenta reacciones y un portador de información que regula la actividad de la célula. Las concentraciones de glucosa en sangre activan o inhiben rutas metabólicas, ajustando el comportamiento del organismo en tiempo real. En una computadora, los recursos energéticos no transmiten información ni remodelan su arquitectura interna. Fagin destaca que incluso el proceso de aprendizaje en seres vivos es inseparable de su sustrato material. No hay memoria RAM separada del procesador. La experiencia se inscribe físicamente en las conexiones sinápticas, alterando la estructura misma del cerebro. Esto contrasta con el aprendizaje artificial, que modifica datos en memoria sin cambiar la naturaleza física del hardware. Además, los organismos poseen una resiliencia dinámica. Son capaces de seguir funcionando, aunque pierdan partes de su estructura. Una planta puede regenerar ramas y hojas después de una poda. Un animal puede cicatrizar heridas profundas. Si un componente esencial de un ordenador se quema, la máquina deja de funcionar de inmediato. La diferencia fundamental, según Fagin, es que la vida no solo procesa información, sino que vive en ella. La información viva es autoorganizada, autorreferencial y evolutiva. No está codificada en un medio pasivo, sino en una materia activa que participa en su interpretación. La fascinación humana por crear máquinas que imiten la vida se remonta a siglos atrás, pero hasta ahora, todas las imitaciones han sido meras sombras. La inteligencia artificial puede emular patrones de razonamiento o reconocimiento, pero carece de metabolismo, de cuerpo y de la capacidad de transformarse a sí misma para sobrevivir. Para Fagin, comprender esta brecha no es un ejercicio filosófico, sino una brújula para el futuro. La tecnología puede aprender de la biología, pero nunca reemplazarla, porque la esencia de la vida reside en esa fusión indivisible entre hardware, software, energía y materia. Para Fagin, la vida no es una simple reacción a estímulos, sino un proceso continuo de anticipación. Cada ser vivo, desde una bacteria hasta un ser humano, vive inmerso en un ciclo de predicciones y correcciones. No se limita a registrar lo que sucede. Intenta prever lo que ocurrirá y ajusta su conducta para aumentar sus posibilidades de éxito. En el corazón de este proceso se encuentran los modelos de realidad que los organismos construyen a partir de la experiencia. Un animal que ha aprendido dónde encontrar alimento
no necesita explorar al azar cada vez. Su memoria y su capacidad de reconocimiento reducen la incertidumbre. Del mismo modo, una planta ajusta su crecimiento para orientarse hacia la luz, basándose en un cálculo continuo sobre la dirección más favorable. El aprendizaje surge de la comparación constante entre lo esperado y lo real. Cuando la predicción falla, la discrepancia actúa como una señal de error que impulsa la modificación del modelo interno. Este mecanismo no es exclusivo de los cerebros complejos. Incluso sistemas biológicos simples ajustan su comportamiento ante cambios en el entorno. En un nivel más profundo, el ADN puede considerarse un archivo de predicciones exitosas acumuladas a lo largo de la evolución. Cada rasgo que ayuda a un organismo a sobrevivir es el resultado de incontables ensayos y errores de generaciones anteriores. Los genes son, en este sentido, apuestas que la naturaleza ha hecho sobre lo que funcionará en un ambiente determinado. La comparación con los algoritmos es inevitable. Los sistemas de inteligencia artificial también ajustan modelos internos a partir de errores, pero su alcance y su flexibilidad son limitados. Un programa de ajedrez puede aprender a ganar partidas optimizando movimientos, pero fuera de ese contexto carece de sentido común, de intuición y de la capacidad de transferir su conocimiento a problemas distintos. El ser humano, en cambio, puede trasladar lo aprendido en un área a otra completamente diferente. Un navegante que entiende cómo leer las corrientes marinas puede aplicar principios similares a interpretar patrones meteorológicos. Esta capacidad de generalización es una de las grandes ventajas de la inteligencia biológica. Fagin subraya el papel de la curiosidad como motor de predicción. Mientras que una IA necesita ser programada para explorar, los seres vivos sienten un impulso intrínseco por buscar lo nuevo. La curiosidad no solo amplía el conocimiento, sino que aumenta la resiliencia. Al exponerse a situaciones inéditas, el organismo enriquece su repertorio de respuestas para el futuro. La diferencia esencial, según Fagin, es que los modelos humanos no son meros cálculos estadísticos. Incorporan emociones, contextos y significados que filtran la interpretación de la experiencia. Predecir no es solo calcular probabilidades, es también imaginar escenarios, asignarles valor y elegir en consecuencia. En la naturaleza, predecir bien significa vivir. Un depredador que calcula mal el momento del ataque pierde energía. Una presa que subestima el peligro pierde la vida. Esta presión constante ha refinado durante millones de años las estrategias de anticipación, hasta convertirlas en uno de los pilares de la supervivencia. Comprender este arte de predecir y aprender, afirma Fagin, no solo es clave para entender la biología, sino también para construir tecnologías que se integren de forma más armoniosa con la vida. Para Fagin, el lenguaje humano es uno de los logros más extraordinarios de la evolución. No surgió de la nada. Antes de que existieran las palabras, nuestros antepasados se comunicaban con gestos, posturas y expresiones faciales. El origen gestual del lenguaje dejó una huella profunda en nuestra comunicación actual. Incluso hoy, cuando hablamos, acompañamos nuestras frases con movimientos de manos, cambios en la mirada y microexpresiones que transmiten matices imposibles de reproducir solo con texto. Con el tiempo, aquellos gestos se combinaron con sonidos articulados y de ahí nació el lenguaje hablado, capaz de transmitir información más rica y precisa que la comunicación
puramente gestual. La invención de la escritura marcó un salto cualitativo. Por primera vez, las palabras podían preservarse más allá del instante de la conversación, cruzar distancias y desafiar el tiempo. Sin embargo, este avance trajo una pérdida inevitable. La escritura congeló la voz y los gestos, dejando fuera gran parte de la carga emocional original. Aquí entra en juego la prosodia, ese conjunto de elementos como el tono, el ritmo y la entonación que modulan el sentido de lo que decimos. La prosodia transporta información emocional que enriquece o incluso cambia el significado literal de las palabras. Un "estoy bien", dicho con voz temblorosa, transmite algo muy distinto al mismo "estoy bien", pronunciado con firmeza. Al pasar del habla a la escritura, esta capa de información se atenúa o desaparece, a menos que se supla con descripciones o signos adicionales. Fagin propone una analogía fascinante. Las letras del alfabeto son como átomos. De forma aislada, ni las letras ni los átomos tienen un significado especial, pero al combinarse en estructuras más complejas, palabras en un caso, moléculas en el otro, surge una nueva realidad con propiedades propias. El sentido del lenguaje no reside en las letras, así como el sabor del agua no está en el hidrógeno ni en el oxígeno por separado. Este paralelismo también pone en evidencia un límite crucial de la inteligencia artificial. Las máquinas pueden procesar letras, palabras y frases con precisión estadística, pero carecen de la vivencia que permite entender su significado profundo. Un sistema de IA puede reconocer patrones y predecir palabras probables en una oración, pero sin contexto vital, no sabe qué es estar triste, emocionado o esperanzado. La comprensión de contexto en humanos no se limita a lo lingüístico. Involucra recuerdos, percepciones sensoriales, emociones y expectativas, todo integrado de manera simultánea. Por eso, una frase que para una IA podría parecer neutra, para una persona puede ser un mensaje cargado de historia y significado. Fagin advierte que, aunque podamos entrenar modelos cada vez más complejos para imitar el lenguaje humano, no debemos confundir esta imitación con una comprensión auténtica. La verdadera comunicación ocurre cuando el mensaje no solo es decodificado, sino vivido e interpretado a la luz de una experiencia compartida. En última instancia, el poder del lenguaje no está en sus símbolos, sino en la capacidad de unir mentes, de transferir no solo datos, sino sentidos, emociones y visiones del mundo. Y eso, recuerda Fagin, es algo que ninguna máquina ha logrado replicar. Para Fagin, cualquier intento serio de comprender el universo debe ir más allá del simple acopio de datos o fórmulas matemáticas. La física moderna ha logrado describir con precisión asombrosa el comportamiento de la materia y la energía, pero sigue sin responder a una pregunta esencial. ¿Qué significa todo esto? Una de las visiones más influyentes en este sentido fue la de John Archibald Wheeler, quien propuso la idea de It from Bit, la noción de que toda la realidad física surge, en última instancia, de información binaria. Según Wheeler, lo que llamamos cosas, partículas, campos, galaxias, no son más que respuestas a preguntas formuladas en el lenguaje de la física. En su concepción, el universo es como una gigantesca conversación cósmica en la que la información antecede a la materia. Fagin reconoce el poder de esta idea, pero también advierte de sus límites.
El E.T. from Bit describe la estructura de la realidad física, pero no explica cómo, a partir de esa información, emerge la experiencia subjetiva. Aquí se encuentra el núcleo de su crítica al dualismo. Separar radicalmente lo físico de lo consciente es, para él, un error de perspectiva. La mente no es un observador externo que recibe datos de un universo inerte. Es parte de la misma trama de la realidad. En el terreno de la computación, la física cuántica ha abierto caminos fascinantes. Los qubits, unidades básicas de la información cuántica, no se limitan a los estados 0 o 1, sino que pueden existir en una superposición de ambos. La esfera de Bloch es la representación visual de esta flexibilidad. Cualquier punto en su superficie corresponde a un estado cuántico posible de un qubit. Esto permite realizar cálculos que, en ciertos casos, superarían con creces a los ordenadores clásicos. Sin embargo, Fagin subraya que incluso la computación cuántica tiene límites claros. Por más potentes que sean estos dispositivos para resolver problemas de optimización o simulación, no poseen libre albedrío ni creatividad genuina. Su operación sigue estando determinada por algoritmos creados por humanos. No hay una chispa interna que genere significados nuevos sin una base previa. Aquí entran en escena las aportaciones de Giuseppe Dariano, físico cuántico que ha propuesto un marco en el que las leyes de la física pueden derivarse de principios puramente informacionales. Dariano sugiere que el tejido de la realidad podría describirse sin recurrir a partículas o campos, sino como un conjunto de procesos de información que se entrelazan. Fagin valora esta propuesta, pero insiste en que, incluso si la física se formula completamente en términos de información, el paso del dato al significado sigue siendo un misterio que solo la conciencia parece resolver. Este enfoque conduce a una pregunta inevitable: si todo es información, ¿dónde y cómo surge el sentido? Para Fagin, la respuesta apunta a que la conciencia es un componente fundamental del universo, no una mera consecuencia de procesos físicos. Igual que la luz y el espacio-tiempo forman parte de la estructura básica de la realidad, también lo haría la capacidad de experimentar y dotar de significado. La física, por sí sola, no puede responder a la totalidad de esta pregunta, porque trabaja con modelos objetivos. La conciencia introduce una dimensión subjetiva que se resiste a ser encapsulada en ecuaciones. La paradoja es que, aunque el significado es lo que buscamos, solo podemos encontrarlo participando en la experiencia misma. Fagin cierra su reflexión con una imagen provocadora: imaginar el universo como un gran relato inacabado, en el que cada ser consciente escribe una parte de la historia. Los átomos y las galaxias son el escenario, la información, el lenguaje, pero el sentido, afirma, es la huella que deja cada conciencia al vivir. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.